Si proseguimos, de acuerdo a estos músculos que están dependiendo de su acción, depende en el grupo en el que estén. Y pues, por ejemplo, en el primer grupo tenemos al flexor cubital del carpo, que es el principal. En este caso está señalado como el uno aquí. Este es el cúbito y este es el radio, si se dan cuenta. Y pues entonces este es el que flexiona. Y si nos damos cuenta también, dentro de estos grupos, dependiendo de cómo sea el movimiento, nos podemos dar cuenta que hay una combinación de movimientos. Por ejemplo, cuando es una extensión, también se está realizando cierta abducción. Y cuando se hace una flexión, se está haciendo una cierta este, aducción, un acercamiento, digamos. Entonces, la combinación de estos movimientos hace que nuestra mano no sea completamente como un doblez recto, ¿no? O sea, como que todos los movimientos pueden ser oblicuos en este caso. Y hablando de esto, pues también realiza mucho, bueno, ayuda mucho para cuando es la supinación o la pronación. Ahora vamos a hablar de la mano y de sus articulaciones. En este caso vamos a hablar primero de las articulaciones de los últimos cuatro dedos. Del pulgar ya será después, será el segundo punto. Primero empezamos con las carpometacarpianas. La carpometacarpiana pues son las constituidas por los carpos, estas partes, y los últimos cuatro metacarpos. De estas pues solo vamos a decir que son de tipo ortorodia, son planas, no tienen mucho movimiento la verdad, simplemente sirven como para formar parte de pues son vitales para poder hacer recorrer ahí los tendones, etcétera. Después tenemos a las articulaciones metacarpofalángicas. Am, estas son de tipo condilia y pues realizan, al ser de tipo condilia, tienen dos grados de libertad, uno de inclinación y uno de flexión o flexoextensión. Ahí vamos en el eje XX', pues esa es la flexión, y de lateralidad o de inclinación tenemos de Y a Y', son las flechas rojas. Y delimitadas pues claro por sus propios tendones, ¿no? O los lumbricales o los músculos interóseos. Y después aquí nos encontramos con un cuadro o rectángulo de oro que nos dice que conforme se va realizando una flexión, pues va formando esta constante como de crecimiento, ¿no? De crecimiento como si fuera exponencial, ¿no? Y que nos ayuda mucho entonces para cuando es las prensas, las agarres, etcétera, ¿no? Aquí tenemos a los ligamentos laterales que van para poder delimitar entonces las lateralidades. Mm, ajá, y que pues dependiendo de si se inclinan o no, pues pueden realizarse. Aquí tenemos a los diferentes tipos, bases las, la parte distal de los metacarpos, como son, y aquí nos encontramos que la que está más simétrica es la del metacarpo 3, que si nos damos cuenta sería el dedo medio, y es aquel como que tiene más simetría, ¿no? Ya los otros dos van a como que dependiendo de su posición puede estar inclinado hacia el lado al lateral del dedo medio o al lado, pues sí, del lado lateral del medio, perdón, lateral hacia el dedo corazón. Tenemos a un aparato fibroso dentro de estas articulaciones metacarpofalángicas. Digamos que son nuestros nudillos, ¿no? Y que, bueno, para identificarlos mejor, ¿no? Vamos a encontrar
tanto de la parte de atrás a los extensores y en la parte en la parte dorsal a los extensores y en la parte palmar vamos a encontrar a los flexores, ¿no? De este aparato fibroso. Am, ya en esta visión de perspectiva posterior y superior y lateral de la articulación, se puede observar a los siguientes tendones enfocados detrás y por delante de la articulación metacarpofalángica y la articulación en el metacarpiano y la primera falange. El tendón del músculo extensor de los dedos, que está señalado ahí como el número 1, ¿vale? Aquí está. Es el tendón del músculo extensor de los músculos, del extensor de los dedos, perdón, que en la cara dorsal de la cápsula dirige su expansión profunda hacia la base de la primera falange donde se inserta. A continuación, el tendón se divide en una cintilla media y dos cintillas laterales que reciben las expansiones de los interóseos. Poco antes de la separación de la expansión profunda puede observarse cómo se desprenden los bordes laterales del tendón del músculo extensor de los dedos, unas cintillas digitales supuestamente transparentes en los dibujos que atraviesan las caras laterales de la articulación para insertarse en el ligamento transverso intermetacarpiano. De este modo, el tendón extensor se divide en el eje sobre la superficie dorsal convexa de la cabeza metacarpiana en el transcurso de la flexión de la articulación, lo que representa una posición inestable. Después encontramos a los músculos de los flexores de los dedos. El profundo es señalado como ahí en el número 2 y el superficial el 3, ¿no? El profundo, el 2 y el 3. El 2 es el amarillo, el 3 es el azul. Perdón. El superficial es el azul y el profundo es el amarillo. Así. Se introducen en la polea metacarpiana, que se originan en el fibrocartílago glenoideo y se prolongan sobre la cara palmar de la primera falange. En este punto, el músculo flexor superficial de los dedos se divide en dos cintillas. Aunque antes del tendón del músculo flexor en dos cintillas antes de que el tendón del músculo flexor profundo de los dedos lo perfore. Pues bueno, ese es el aparato fibroso. Ahora, en un estado normal, en la figura 38, la polea cuyas fibras se arremangan distalmente, transmite todo el componente del despegue a la cabeza metacarpiana a través del haz glenoideo. Los tendones flexores permanecen pegados en el esqueleto y la base falángica queda estable, ¿vale? Ya en un estado patológico en la figura 39, cuando los procesos del ligamento lateral se distienden hasta destruirse por un proceso reumatológico, que en este caso sería como que la flecha negrita, donde hay como una ruptura ahí, este, ya sea provocado por la tracción de los flexores, ya no se ejerce sobre la cabeza metacarpiana, sino sobre la base de la primera falange que luxa hacia adelante. ¿Se dan cuenta? Es como que si se luxara, ahora se fue como hacia enfrente, o hacia la parte palmar, digamos. Y hacia arriba, de modo que provoca una prominencia acentuada de la cabeza metacarpiana. La corrección del estado puede lograrse en cierta medida mediante la recesión de la parte proximal de la polea metacarpiana, pero, o sea, por parte de esta parte de la vaina, pero en detrimento el detrimento de la eficacia de los flexores.
Ya no habrá una flexión como constante o igual. Y bueno, aquí nos muestra un poquito acerca de las inclinaciones que tiene cada metacarpo respecto a la primera falange, ¿no? 14, 13, 4, 8 grados, ¿no? Dentro de la amplitud de los movimientos de las articulaciones metacarpofalángicas, pues nos encontramos que para la flexión vamos a encontrar uh, desde, bueno, en teoría es de 90 grados, pero depende del dedo. Por ejemplo, del segundo metacarpia, de la segunda articulación metacarpofalángica, pues es de 100 y va disminuyendo, ¿no? Digo, va disminuyendo así, 90, 80, 70, ¿no? Como que hay una flexión más acentuada, ¿no? Dependiendo del dedo. Y pues con eso podemos realizar los siguientes movimientos. En una extensión va desde 30 a 40 grados y en una hiperextensión puede llegar hasta casi los 90. Eso dependiendo de si es una extensión pasiva o activa, ¿no? Y que combinando los movimientos de inclinación lateral, pues podemos realizar movimientos de circunducción. De ahí que también se tenga la teoría de que, bueno, tienen este tercer grado de libertad, que es la circunducción o rotación, digamos. Después vamos a tener las interfalángicas, que son de tipo de bisagra, troclear, tienen un grado de libertad. Podemos ver aquí que en esta imagen podemos darnos cuenta que son no concretamente son rectas, sino también son oblicuas. Su doblez es oblicua, ¿no? Ajá. Y aquí en esta imagen nos explica mejor, de una mejor manera. Que su doblez es como que una inclinación de x a x' hay una inclinación, ¿no? De y a y' y de z a z', así sucesivamente. Y se va doblando hasta llegar como hacia un punto de la parte de la eminencia tenar. Por ejemplo, aquí en este punto, en donde está la estrellita. Que al doblarse, pues todas dirigen hacia esa parte. Aparte de que podemos como que inclinar a nuestros dedos en esta parte de los dedos de las articulaciones cefalígicas, entonces como que todavía pueden ser un poquito más flexibles, ¿no? Y bueno, ahora vamos a hablar acerca de las corredoras y vainas de los tendones flexores. Ok, pues estas básicamente van a ser, son corredoras y vainas que hacen que los tendones de los músculos flexores, se mantengan, fijados hacia los huesos y podamos realizar las flexiones, ¿no? En este caso la flexión, ¿no? Y que no se salga digamos, de la cavidad. Esto hace que se forme como una especie de polea que hace que nuestros dedos se flexionen, ¿no? Digamos que la polea bueno, la vaina, que es algo que como que cubre, digamos, esta sería nuestras vainas. Donde está señalado A, esta es la vaina, esta es otra vaina y esta es otra vaina. Hacen que se envuelva el tendón y cuando el tendón se ejerce una fuerza, una contracción, pues se puedan flexionar nuestros dedos, ¿no? Y no se salga de la cavidad, sino sería como que directo de aquí a acá y no fuera como de aquí a acá. Aquí se ejerce una fuerza, hay un doblez, hay una articulación, se dobla, ¿no? Aquí también pasa de aquí a acá la fuerza, de aquí a acá la otra fuerza y de aquí a acá la otra fuerza, ¿no? Así se va, no es como que se vaya desde acá, por ejemplo, hasta por acá. Ahora vamos a hablar de los músculos flexores de los dedos, que son, bueno, con otro nombre, los extrínsecos, ¿no? Um, estos músculos extrínsecos actúan sobre la mano y los dedos mediante pues sus largos tendones. Ah,
Su inserción es bastante particular. Si se dan cuenta de estos músculos, por ejemplo, del profundo se inserta hasta la tercera falange y del superficial se inserta en la segunda falange, ¿no? Y así. Después tenemos que el tendón superficial se divide en dos lengüetas a la altura de la articulación metacarpofalángica. Dichas lengüetas rodean los bordes del tendón profundo antes de reunirse en la articulación interfalángica para insertarse en las caras laterales de la segunda falange. Esto queda claro en los cortes pues, de la figura 68, cómo es que se va descendiendo y llega a la altura de la segunda falange, ¿no? Donde su inserción. En una visión aplanada, en la figura 70, aquí, pues nos damos cuenta mejor, ¿no? Ah, en una visión aplanada pueden observarse dos masotendones laminales, láminas similares portadores de vasos y que según Lundorbeck et al. Garantizan la vascularización de los tendones. Después, en esta figura de la 71, nos vamos a encontrar que el tendón flexor de la segunda falange forma con esta un ángulo de tracción o ángulo de ataque, mayor que si estuviese en contacto con el esqueleto. En este sentido, en la figura 74, en esta parte, el incremento del ángulo de ataque del tendón del músculo flexor superficial de los dedos aumenta su eficacia y puede entonces darse una explicación lógica al hecho de que sea el tendón superficial y no el tendón profundo el que esté perforado. La acción de estos dos músculos puede deducirse por su inserción. En la figura 71, volviendo a la figura 71, el músculo flexor superficial de los dedos, uh, que se inserta como se pudo comprobar con la anterioridad de la segunda falange, es flexor de la segunda falange y está desprovisto eh, de acción alguna sobre la tercera falange. Es apenas el flexor de la primera falange, siendo necesario que la segunda falange esté completamente flexionada. Su eficacia es máxima cuando la primera falange está extendida por la contracción del músculo extensor de los dedos. Su ángulo de ataque y por lo tanto su eficacia aumenta progresivamente que la segunda falange se flexiona. En el flexor profundo, figura 72, de los dedos, se inserta en la base de la tercera falange, es ante todo flexor de la tercera falange, pero esta flexión de la tercera falange se asocia rápidamente con la flexión de la segunda falange, puesto que no existe extensor selectivo de falange 2 capaz de oponerse a esta flexión. Para explorar la fuerza del músculo flexor profundo de los dedos es necesario pues mantener manualmente la segunda falange en extensión. Cuando la falange 1 y la falange 2 se colocan manualmente a una flexión de 90 grados, el músculo flexor profundo de los dedos es incapaz de flexionar a la falange 3. Es a la tercera falange. Está demasiado extendido y por tanto es ineficaz. Su eficacia es máxima cuando la primera falange se mantiene en extensión por contracción del músculo extensor de los dedos. A pesar de estas limitaciones, podrá demostrarse la función tan relevante del músculo flexor profundo de los dedos. Pasamos ahora a los tendones de los músculos extensores de los dedos, o es decir, los intrínsecos. Perdón, extrínsecos. Los anteriores eran intrínsecos, estos extrínsecos. Bueno. Estos recorren las corredoras, pero como su trayecto es en conjunto convexo, estas son menos numerosas. No existe más que en la muñeca un único punto donde el trayecto de los tendones se convierte en cóncavo durante la extensión.
En este caso, la cordera osteofibrosa está constituida por la porción inferior de los huesos del antebrazo y por el retináculo extensor. Esta corredera está a su vez subdividida en 6 conductos portabiques fibrosos que se extienden desde la cara profunda del ligamento dorsal del carpo del esqueleto. Pueden observarse de dentro a afuera o de izquierda a derecha en la figura, de la figura 77. Este, los conductos para los siguientes músculos. 1. El músculo extensor cubital del carpo, señalado ahí como el número 1. El músculo extensor del meñique, ahí señalado como el 2, cuyo tendón se une más abajo al músculo extensor de los dedos, destinado también al quinto dedo. 3. El músculo extensor de los dedos. Músculo extensor de los dedos, que son 4 tendones acompañados en profundidad por el tendón del músculo extensor del índice, el 3', que se une un poco más abajo al tendón del músculo extensor de los dedos destinados al índice. 4. Músculo extensor largo del pulgar. 5. Músculo extensor radial del carpo, señalado ahí como el 5, y el músculo extensor radial corto del carpo, señalado como 5', dentro del 5, 5, 5 es 5', ¿vale? Y músculo extensor corto del pulgar, 6, y el músculo abductor del largo del pulgar, 6'. Aquí también, 6 y 6'. Estas cordaderas osteofibrosas, los tendones expuestos están envueltos en vainas cerosas que sobrepasan por arriba el ligamento dorsal del carpo y se extienden bastante abajo sobre el dorso de la mano. Ahora vamos a hablar de los músculos interiosos y lumbricales. En este caso de los músculos interiosos, la inserción de los músculos interiosos se resumen entonces en la parte como de los metacarpos, digo de las falanges, en la parte laterales, ¿no? Interórseos. Digo de los metacarpos, estoy bien, ¿no? Ah, Cuando se dirige hacia el eje de la mano, es el caso de los músculos interiores dorsales. El músculo ordena la separación de los dedos. Es evidente que si el segundo y el tercer músculo interior se contraen simultáneamente, su acción de lateralidad sobre el dedo corazón se anula. En cuanto al dedo meñique, la separación la realiza el músculo abductor del meñique, ahí señalado como el 5 en la figura 84. Que equivale a un músculo interior dorsal. En el pulgar, la escasa separación de la primera falange que lleva a cabo el músculo abductor corto del pulgar, ahí señalado como el 6, la compensa la realizada por el músculo abductor largo del pulgar que actúa sobre el primer metacarpiano. Cuando se aleja del eje de la mano, en el caso de los músculos interiores palmares, el músculo dirige la aproximación de los dedos o sea, la aproximación, o sea, las flechas estas rojitas simulan la aproximación entre esos dedos. Y los músculos interiores dorsales son más voluminosos y por lo tanto más potentes que los músculos interiores palmares, lo que explica que estos últimos sean menos eficaces en cuanto a la aproximación de los dedos. Las inserciones de los músculos interiores sobre los metacarpianos están descritas sobre el corte de la figura 85. Sobre dos metacarpianos adyacentes en el caso de los músculos interiores dorsales, los que son señalados como los verdes, o que están aquí como verdes, estos, eh, cuyos tendones se dirigen hacia el dedo corazón. Sobre un único metacarpiano, el más alejado del tercero, en el caso de los músculos interiores palmares, cuyos tendones se separan del dedo corazón. Las flechas rojitas se separan, ¿no? Del dedo corazón, del dedo medio.
Ahora vamos a hablar sobre su función en la flexoextensión, que no puede entenderse sin describir previamente la estructura de las aponeurisis dorsal del dedo. El tendón del músculo interoso constituye una lámina fibrosa que, pasando sobre la cara dorsal de la falange 1, va a continuarse en su homólogo contralateral. Se trata del correlón de los interocios, ahí señalado como el 2 en esta parte. Estos. Ah, Vista por su cara profunda, en la figura 87 se han extirpado las falanges. La aponeurosis dorsal permite observar este correrón tras haber sido dividido su inserción, la 1, por el tubérculo lateral de la primera falange. El citado tendón está formado de una parte relativamente gruesa, de una parte más delgada, fibras oblicuas que se expanden hacia las lengüetas laterales del tendón del músculo extensor de los dedos. La parte gruesa se desliza sobre la cara dorsal de la primera falange y de la articulación metacarfalángica mediante una pequeña bolsa serosa, inmediatamente debajo de la cual se desprende la lengüeta profunda del tendón del músculo extensor de los dedos. Después, hablando acerca de la extensión de los dedos, nos vamos a encontrar que, como ya se ha visto, que el músculo extensor de los dedos no es un verdadero extensor, más que en el caso de la primera falange, y no actúa sobre la segunda y tercera falange si los flexores no están distendidos por la flexión de la muñeca. La flexión de la articulación metacarfalángica o la extensión de los flexores. En una muestra anatómica, la tracción del extensor común determina una extensión completa de la primera falange e incompleta en la segunda y tercera falange. El grado de tensión de las distintas inserciones del músculo extensor de los dedos depende prácticamente de la flexión de las falanges. La flexión aislada de la tercera falange desciende 3 milímetros la cintilla mediana y la expansión profunda, de modo que el extensor de los dedos ya no actúa directamente sobre la segunda falange ni en la primera falange. La flexión de la segunda falange tiene dos consecuencias. Distiende 3 milímetros las cintidillas laterales en la figura 91 gracias al derrapaje en la B de las cintillas que deslizan en posición palmar atraídas por la expansión capsular. Durante la flexión de la segunda falange vuelven a su posición dorsal, merced de la elasticidad de la lámina triangular en la figura 87. Distiende de 7 a 8 milímetros la expansión profunda, lo que anula la acción directa sobre la primera falange del extensor de los dedos. Sin embargo, puede extender indirectamente la primera falange a través de la segunda falange si esta última está estabilizada en flexión por el flexor superficial de los dedos, que desempeña así un papel coadyuvante en el extensor de los dedos en la extensión de la articulación metacarpofalángica. Y E' y F' se anulan, y E' y F' se suman y se descomponen sobre la primera falange en la parte de la donde dice A, componente axial, y el B, componente de extensión, incluyendo así una parte de la acción del flexor superficial de los dedos. Ahora vamos a pasar a hablar del pulgar. El principal movimiento del pulgar es la posición, y es llevar el dedo pulgar hacia los puplejos de los últimos cuatro dedos, y eso es principalmente la oposición. Eh, Viendo cómo también, de acuerdo a el dedo, se puede, digamos, separar de la palma de la mano, o como que irse hacia otro lado, de máximo de 60 grados, y dependiendo de la amplitud de sus articulaciones, pues puede aumentarse hasta 120, ¿no? Igual es como si no es como recto el doblez de nuestros, o la articulación de nuestro pulgar, sino también es de cierta forma oblicua, ¿no?
Vamos a hablar de la articulación trapezo-metacarpiana. Esta es de tipo celar, por lo tanto tiene 2 grados de libertad. En una acerca el dedo, en otra lo separa, en otra acerca el pulgar hacia los otros 4 dedos y en otra lo separa, ¿no? Y pues esto gracias a la doble curvatura que tienen ambos y que pues tienen como una reciprocidad ambas carillas, tanto la carilla del trapecio como de la metacarpiana. Esta es la única, digamos, el único nodillo que tiene 2 grados de libertad. Digo, no, del metacarpo con un carpo, ¿no? Porque como ya había dicho anteriormente, los metacarpos, las carpometacarpianas, digo, las carpo, sí, las carpometacarpianas, no, no tienen movimiento, son de tipo arrodia y en este caso pues es de tipo celar, es del pulgar. Por eso es muy importante en este caso que tiene mucha abducción. En este caso vamos a encontrar 4 ligamentos: el intercarpiano, el oblicuo posterior interno, el oblicuo anterior interno y el recto anterior externo, que van a fijar el metacarpo sobre la carilla articular del trapecio. En este caso pues depende de su posición del ligamento para poder decir cuál es su función. Uh, Hablando en realidad, los ligamentos se relacionan a los movimientos de anteposición y retroposición y de flexión y extensión del primer metacarpiano, tal como se definirán ahora. En el transcurso de los movimientos de anteposición y retroposición se puede observar en una visión anterior en la anteposición, figura 139, cómo se tensa el ligamento oblicuo anterointerno y se distiende el ligamento recto anteroexterno, mientras que por detrás la oposición tensa al ligamento oblicuo posterior-interno. En una visión anterior en la retroposición, figura 141, como se tensa el ligamento recto anteroexterno y se distiende el ligamento oblicuo anterointerno, mientras por detrás la retroposición R la distiende al ligamento oblicuo posterior interno. En cuanto al ligamento intermetacarpiano, se tensa tanto como se tensa tanto en anteposición, donde tracciona la base del primer metacarpiano hacia la base del segundo metacarpiano, como en retroposición, donde retiene la base del primer metacarpiano anteriormente subluxada por el trapecio. Se distiende en posición intermedia bisectriz del ángulo formado por las dos posiciones extremas del ligamento. En el transcurso de los movimientos de flex-extensión, ahora puede observarse que en la extensión los ligamentos anteriores, el ligamento recto anterior externo y el ligamento oblicuo anterior interno se tensan y el ligamento oblicuo posterior interno se distiende. En la flexión se produce la situación inversa. Distienden los, Se distienden los ligamentos recto anterior externo y el ligamento oblicuo anterior interno, y se tensiona el ligamento oblicuo posterior interno. Al estar enrollados en sentido contrario sobre la base del primer metacarpiano, en la figura 146, este, el ligamento oblicuo posterior interno y el ligamento oblicuo anterior interno controlan la estabilidad rotatoria del primer metacarpiano sobre su eje longitudinal. El ligamento oblicuo anterior interno se tensa durante la pronación, de modo que su extensión aislada acarrearía una supinación. El ligamento oblicuo posterior interno está solicitado durante la supinación. Se puede afirmar entonces que supuesta tensión independiente de los otros conllevaría a la pronación del primer metacarpiano. Y va, esto es anteposición y esto es retroposición.
¿vale? Retroposición, anteposición, flexión, extensión, ¿vale? Ahora vamos a hablar de la articulación metacarpofalángica del pulgar. Esta articulación metacarpofalángica del pulgar es de tipo condilia, por lo tanto tiene 2 grados de libertad. Ah, hay que es la flexoextensión y pues la lateralidad entonces digamos que es nuestro nudillo, ¿no? Y en realidad podría haber un tercer grado, como que donde hay por ejemplo, podríamos hacer una tipo circunducción como los dedos, los últimos 4 dedos, que podría ser entonces una rotación de la primera falange sobre su eje longitudinal. Ah, con la articulación metacarpofalángica abierta por delante, la figura 178 y la primera falange desplazada hacia atrás, la cabeza metacarpiana aparece convexa en ambos sentidos, más larga que ancha, prolongada hacia adelante por 2 espaldones asimétricos, el interno más prominente que el externo. La base de la primera falange está ocupada por una superficie cartilaginosa cóncava en los 2 sentidos y su borde anterior sirve de inserción al fibrocartílago glenoideo o placa palmar, que contiene próximos a su borde inferior este, próximos a su borde inferior a los 2 huesos samoideos interno y externo, cuya carilla cartilaginosa está en continuidad con el cartílago de la palma de la placa palmar. Pues básicamente como ya habíamos dicho, pues solo tiene como una inclinación lateral. En este caso cuando ponemos nuestros dedos en extensión, pues se inclina un poco más hacia los dedos, hacia los otros 4 dedos. Y cuando vamos a hacer una oposición, pues se inclina hacia, hacia lateral, ¿no? De la mano. Y ya, bueno, en cuestión de flexión tenemos una flexión como de 60 grados máxima. Y ya dependiendo del tipo de agarre, pues por ejemplo, aquí nos damos cuenta que cuando vamos a hacer como una tipo de posición, se inclina un poquito más esta articulación, ¿no? Se inclina hacia el lateral. Y esto sí nos sirve mucho para los agarres. Después vamos a hablar de la interfalange, que es tipo de troclear o bisagra, ¿no? Esta pues solo tiene un grado de libertad, entonces sumando este grado de libertad con los grados de la metacarpofalángica y la trapezo-metacarpiana, que son otros dos, entonces formaríamos 5 grados de libertad del dedo pulgar, ¿no? Eh, uh-huh. Después tenemos músculos motores del pulgar, que son en total 9. 5 extrínsecos y 4 intrínsecos. Digo, 5 intrínsecos y 4 extrínsecos. Ah, estos son músculos largos, los extrínsecos son músculos largos. Y pues como ya he dicho son 4 y se localizan en el antebrazo. 3 son extensores y abductores y se utilizan para relajar la presa. El último es flexor y su potencia se utilizan para el bloqueo de las presas de fuerza. Y bueno, aquí están marcadas entonces la dirección en la que puede estar. Por ejemplo, en la 214 puede ser uh, una flexión del dedo, una extensión a la 215. De los extrínsecos, se trata más de una extensión, de llevar el dedo hacia casi dorsal, ¿no? Y que tenemos uno por parte que se inserta en el pulgar, que es el extensor largo del pulgar, y los laterales, ¿no? En esta forma 221. Ahora, acción del grupo interno de los músculos tenares o músculos esamoideos.
El músculo aductor del pulgar en la figura 222, con sus dos haces, haz oblicuo, flecha blanca, blanca superior y haz transverso, flecha blanca inferior, extiende su acción sobre las tres piezas sucias del pulgar. Sobre el primer metacarpiano, eh, bueno, tenemos unos huesos sesamoideos y estos sirven mucho para poder, porque ahí pasan no, el aductor del pulgar, acerca el pulgar hacia el dedo, ¿no? Hacia los de otros cuatro dedos. Este. Y pues simplemente es esto. Después de las acciones del grupo externo de los músculos tenares, el músculo oponente del pulgar posee tres acciones simétricas en el músculo oponente del dedo meñique. Una, que es la antepulsión del primer metacarpiano sobre el carpo, sobre todo el introyecto mayor, aducción aproximando el primer metacarpiano al segundo en las posiciones extremas, y tres, la rotación longitudinal en el sentido de la pronación. En la figura 228, el músculo flexor corto del pulgar participa en la acción general de los músculos del grupo externo. Y después tenemos en la figura 227 que el músculo abductor corto del pulgar separa el primer metacarpiano del segundo al final de la posición. Entonces se desplaza el primer metacarpiano hacia adelante y hacia adentro en el transcurso del mayor recorrido de la posición. Es decir, durante la máxima separación del segundo. En la figura 225 se explica mejor. Flexiona la primera falange sobre del metacarpiano imprimiéndole un movimiento de inclinación radial sobre el borde externo y una rotación longitudinal en el sentido de la pronación en la rotación interna. Por último, extender la segunda falange sobre la primera mediante su expansión del músculo extensor largo del pulgar. Después, hablando un poquito más del pulgar, pues tenemos dos tipos de posición. Por ejemplo, en la de la flecha verde es más funcional, ya que con ella podemos realizar un movimiento más de agarre, mientras que la flecha roja simplemente es como un deslizamiento del pulgar sobre la palma. Y si se dan cuenta, pues básicamente va desde 90 a 120 grados, como digamos que se extiende 60 y ya dependiendo de la trayectoria que va hacia la palma, va haciendo de 90 a 120 grados. En oposición tenemos la contraposición. Y pues esto es básicamente una extensión, ¿no? Que está dada por el músculo aductor del largo del pulgar, el músculo extensor corto del pulgar y sobre todo el músculo extensor largo del pulgar, único capaz de desplazarlo en su máxima retroposición en el plano con la palma de la mano. Llevarlo como hacia atrás el pulgar. Esa es la retroposición. Después tenemos los tipos de presas. Tenemos dos tipos de presas, las digitales y las palmares. Las digitales son más como de agarrar con las yemas de los dedos ciertas cosas. Puede ser bidigital, trigital, tripuplejo, tetrapuplejo, quintupuplejo, etcétera, ¿no? Dependiendo de la forma de las cosas, ¿no? De los objetos que vayamos a agarrar. Y esto es más como delicado. Un poco ya más estable. Esto es delicado, digamos, y esto es más estable. Son las presas palmares, que es en la que apresamos más al objeto con la palma, como que la palma toca todavía el objeto. Hay de todos los dedos y en este caso, por ejemplo, es esta es una presa palmar que no necesariamente está el pulgar haciendo como que ayuda. Por ejemplo, en esta parte todavía el pulgar está haciendo ayuda. Y bueno, en muchos de los casos simplemente podemos abrazar el objeto si es corto, si tiene menor diámetro, si es menos grueso, abrazarlo con nuestros últimos cuatro dedos, o si ya es muy más grueso, pues agarrarlo haciendo uso de la oposición de nuestro pulgar. Si bien pareciera que no hay como una ayuda en esta parte, todavía está la eminencia tenar apoyando a que el objeto no se salga de nuestras manos, ¿no? Después tenemos a las presas centradas,
que depende del objeto. Por ejemplo, en este caso vamos a abrazar por completo al objeto de una forma centrada y todavía va a ser como palmar, porque digamos en el tendedor todavía toca la palma de nuestra mano para que quede fija en el agarre, ¿no? Las varitas, etcétera, ¿no? En este caso la bola es la que más se acerca o se ilustra mejor, ¿no? Y después tenemos a las posiciones funcionales. En este caso nos ayuda mucho para cuando este vamos a inmovilizar una mano por cuestiones de recuperación, etcétera. En la figura 292 tenemos como que cuando relajamos nuestra mano tiende a una forma como de la mano de Adán. Esa es la denominación, ¿no?, que se le da. Como que están como que un poco retraídos nuestros dedos, el pulgar está casi en oposición o en semi-oposición y así. Luego para inmovilización tenemos esta otra parte que se realiza cuando se pone déjame acordarme. La posición de movilización temporal denominada de protección, que intenta preservar la movilidad ulterior de la mano, se presenta cuando es el antebrazo en semiflexión, pronación, codo flexionado a 100 grados. Es como si fuera una manita de puerco, pero enfrente, en lugar de atrás, hacia enfrente, ¿no? Ahora, la muñeca en extensión a 90 grados, a 20 grados, perdón, a 20 grados, digamos que va de aquí a acá son 20 grados, ¿no? En extensión relativa. 20 grados de aquí a acá, ¿no? 20 grados de dedos, tanto más flexionados cuanto más internos. Las articulaciones metacarpológicas flexionadas entre 50 a 80 grados, de aquí a acá, 50 a 80 grados. Tanto más cuanto menos lo estén en las articulaciones interfalangicas proximales. Y después las articulaciones interfalángicas moderadamente flexionadas. Estas. Tanto menos cuanto se desee disminuir la tensión y la isquemia en este punto. En el caso de las articulaciones interfalángicas proximales entre 10 y 40 grados, en el caso de las articulaciones interfalángicas distales entre 10 y 20 grados. El pulgar preparado para realizar la posición primer metacarpiana en ligera aducción, pero también en anteposición, de modo que la apertura de la primera comisura quede garantizada. Articulaciones metacarpofalángica e interfalángica en una ligera flexión, de tal modo que el complejo del pulgar se dirige hacia el dedo índice y hacia el dedo corazón. Al complejo del dedo hacia dedo índice y dedo corazón. Y bueno, esto solo sirve como para temporal cuando vamos a hacer que nuestro paciente pues tenga una posición anatómicamente funcional después eh, del tratamiento, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Gracias.